Buenas tardes, mi nombre es Yeyisarena Rivera Torreglosa. Vamos a hablar de la membrana. Se denomina membrana a una doble capa de lípidos que rodea y delimita a las células, separando al interior del exterior y permitiendo el equilibrio físico y químico entre el medio ambiente y el citoplasma de la célula. Esta membrana no es visible al microscopio óptico, ya que tiene un grosor promedio de 7.3 nanómetros cúbicos y está ubicada en las células vegetales y de los hongos por debajo de la pared celular. La característica primordial de la membrana celular es su permeabilidad selectiva, es decir, su capacidad de permitir o rechazar el ingreso de determinadas moléculas al interior de la célula, regulando así el paso del agua, nutrientes o sales iónicas, para que este citoplasma siempre esté en sus condiciones óptimas de potencial electroquímico. Sus funciones: mantener todos los componentes celulares y evitar que la célula se disuelva en el medio que la rodea, transportar nutrientes hacia su exterior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Composición de la membrana plasmática. Está compuesta por una lámina que sirve de contenedor para el citosol y los distintos compartimentos internos de la célula, así como también otorga protección mecánica. Está formada principalmente por fosfolípidos, colesterol, glúcidos y proteínas integrales y periféricas. Las principales características de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. Es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior. Tiene un grosor aproximado de 7,5 nanómetros y no es visible al microscopio óptico, pero sí al microscopio electrónico. Composición química. La composición química de la membrana plasmática varía entre las células dependiendo de la función o del tejido en la que se encuentra, pero se puede estudiar de forma general. La membrana plasmática está compuesta por una doble capa fosfolipídica, por proteínas unidas no covalentemente a esas bicapas y glúcidos unidos covalentemente a los lípidos o a las proteínas. Las moléculas más numerosas son los lípidos, ya que se calcula que por cada 50 lípidos hay una proteína. Sin embargo, las proteínas, debido a su mayor tamaño, representan aproximadamente el 50% de la masa de la membrana bicapa lipídica. El orden de la llamada cabeza hidrofílica y la cola hidrofílica de las bicapas lipídicas implica que solutos polares como aminoácidos, ácidos nucleicos, carbohidratos, proteínas e iones difundan a través de la membrana, pero generalmente permite la difusión pasiva de las moléculas hidrofílicas. Esto permite a la célula controlar el movimiento de estas sustancias vía compleja de proteínas transmembranales, tales como poros y caminos, que permiten el paso de glucosa e iones específicos como el sodio y el potasio. Composición lipídica. El 98% de los lípidos presentes en la membrana celular son anfipáticos, es decir, que presentan un extremo hidrofílico, que tienen afinidad e interacción con el agua, y un extremo hidrofílico que repele el agua. Los más abundantes son los fosfoglicéridos, fosfolípidos y los esfingolípidos, que se encuentran en todas las células. Le sigue los glucolípidos, así como esteroides, sobre todo colesterol. Estos últimos no existen o son escasos en la membrana plasmática de la célula procariota. Composición proteico. El porcentaje de las proteínas asociadas entre un 20% de las vainas de mielina de las neuronas y un 70% en la membrana interna mitocondrial. El 80% son intrínsecas, mientras el 20% restante son extrínsecas. Las proteínas son responsables de las funciones dinámicas
de la membrana, por lo que cada membrana tiene una dotación muy específica de proteínas. Las membranas intracelular tienen una elevada proporción de proteínas debido al elevado número de actividades enzimáticas que alberga. En la membrana, las proteínas desempeñan diversas funciones transportadoras, conectoras. Conectan la membrana con la matriz extracelular o con el interior. Receptoras encargadas de reconocimiento celular y adhesión y enzimas. Las proteínas de la membrana plasmática se pueden clasificar según cómo se disponga en las bicapas lipídicas: proteínas integrales, proteínas periféricas, proteínas de membrana fijada o lípidos. En el componente proteico reciben la mayor parte de las funciones de la membrana. Las diferentes proteínas realizan funciones específicas. Proteínas estructurales o de anclaje. Estas proteínas hacen de eslabón clave, uniéndose al citoesqueleto y la matriz extracelular. Las proteínas receptoras, que se encargan de la recepción y transducción de señales químicas. Proteínas de transporte, mantienen un gradiente electroquímico mediante el transporte de membrana de diversos iones. Composición glúcido. Componentes glúcidos. Están en la membrana unidos covalentemente a las proteínas o a los lípidos. Pueden ser polisacáridos u olisacáridos. Se encuentran en el exterior de la membrana, formando el glicólisis. Representa el 8% del peso seco de la membrana plasmática. Su principal función son dar soporte a la membrana y el reconocimiento celular. Colaboran en las identificaciones de las señales químicas de la célula. Muy buenas, compañeros. Como estamos tratando el tema de membrana celular, un subtema muy importante de esto es cómo se da la alimentación y la expulsión de sustancias para la célula, que todo esto está regido por la membrana celular, ya que una característica de la membrana celular es que es semipermeable, es decir, deja pasar o salir ciertas sustancias a través de esta. Entonces, la entrada y salida de sustancias se puede dar por varios mecanismos. Primero podemos encontrar a las proteínas de membrana, las cuales son como su nombre lo dicen, unas proteínas que traspasan completamente la membrana y que estas pueden ser de canal o transportadoras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que la sustancia que se encuentra en el exterior pueda pasar a través de esta. Y esto suele ser para sustancias bastante pequeñas, ya que, como sabemos, una sola proteína suele ser de un tamaño bastante pequeño. Entonces, también esto en cuanto a sustancias pequeñas, solo para las proteínas. Pero entonces tenemos dos mecanismos principales para la alimentación celular, que tenemos la endocitosis y la fagocitosis. Por parte de la endocitosis, explicando sus prefijos, endo quiere decir hacia adentro y citosis, mecanismo celular. Entonces todo en su traducción literal sería como alimentación celular. Entonces la endocitosis es para todas las sustancias que vayan hacia el interior de la célula, y esta se divide en tres: pinocitosis, fagocitosis y pinocitosis irradiada por receptores. Vayamos primero con la fagocitosis. Esta va para moléculas bastante grandes, en el cual cuando llega a la membrana, esta se invagina para que la sustancia, para que se forme un valle en la membrana y esta empiece a rodear en forma de bolsillo a la sustancia que va a entrar, hasta que se forme una estructura llamada vesícula, la cual entra al interior de la célula y normalmente llega a los lisosomas, donde se va a absorber. Después tenemos a la pinocitosis. Esta va para las moléculas más pequeñas. Entonces, funciona al igual que la fagocitosis
por medio de vesículas, pero se suele utilizar más que todo para sustancias líquidas que necesite la célula, que sean sustancias bastante vitales para esta. Y ahí pino, que quiere decir pequeño, entonces suele ser para sustancias pequeñas. Y la pinocitosis radiada por receptores, que a través de la membrana encontramos varios receptores, que esto al unirse a una sustancia específica forma la vesícula para así que entren las sustancias hacia el interior. Y pues ahora vamos a la exocitosis, que a diferencia de la endocitosis, esta normalmente se considera es un solo mecanismo, la cual que la sustancia que se quiere expulsar de la célula, al llegar a la membrana, esta la empieza a rodear por la vesícula y esta se expulsa hacia afuera. A diferencia de la endocitosis, es un mecanismo bastante sencillo y bastante general. Y por último, un mecanismo que es bastante útil para la célula es la ósmosis, que este es el paso de moléculas de agua a través de la membrana, y que dependiendo del medio extracelular, si es hipotónico, hipertónico, isotónico, va a hacer que entre, salga o se mantenga la misma concentración de soluto como dentro o fuera de la célula. Receptores celulares son moléculas cuya función es la de reconocer y ser capaces de unirse a moléculas que provienen del exterior celular, con el fin de generar una señalización interna y finalmente una respuesta o efecto. Por lo general, los receptores tienen una naturaleza glicoproteica. Los receptores se clasifican en dos: receptores de membrana y receptores intracelulares. Dentro de los receptores de membrana se encuentran otros dos subgrupos: los receptores tipo 1 y los receptores tipo 2. Los primeros, al ser activados por la unión a su ligando, generan una segunda molécula que se desplaza hacia el interior de la célula y hace las veces de segundo mensajero. Será este segundo mensajero el encargado de producir el efecto, mientras que en los receptores tipo 2 no se produce segundo mensajero y su acción está determinada por la internalización. El receptor con su ligando se introduce en el comportamiento citoplasmático con el fin de desarrollar un efecto. Por último, los receptores intracelulares pueden localizarse tanto en el citoplasma como en el núcleo. Se clasifican según los dominios A y B, que poseen su estructura. Realizan acciones de regulación genética, pudiendo estimular la síntesis proteica o interactuando con proteínas encargadas de dicha tarea. Los receptores son células capaces de identificar los estímulos tanto del medio interno como externo. Estos también son transductores, puesto que no transforman la energía de los estímulos en potencia de acción. Los impulsos nerviosos que se generan son conducidos por vías aferentes hasta el sistema nervioso central, el cual procesa información, genera sensaciones, percepciones y controla el movimiento. Bueno, identifiquemos cuál es el concepto de estímulo y qué es el concepto de un receptor. Tenemos que tener en cuenta que un estímulo son cambios ambientales que se pueden detectar por el organismo. Por otro lado, un receptor son células sensibles a los estímulos, o sea que nuestras células lo que hacen es adaptarse al medio.